Nos encanta que se conecten, ¿no? Y bueno, pues vamos ahora sí a la enseñanza. Espero que traiga usted Biblia. Voy a andar con la Biblia de arriba para abajo. Si usted es bueno manejando su Biblia, sígame con su Biblia. Y si le cuesta un poquito de trabajo, sígame con las pantallas, porque hoy vamos a estar recorriendo mucho. Yo hice estas preguntas más o menos ayer a las mujeres. ¿Quién eres tú para Dios y quién es Dios para ti? ¿Sí? Eso fue lo que hablamos ayer con las mujeres, ¿no? Hablamos de una forma de relacionarse. Y siguiendo en este mismo tema, hay algo que es muy importante, ¿no? Las mujeres ayer aprendimos diferentes formas de relacionarnos con Dios. Y hoy lo que vamos a aprender es que a lo largo de nuestra relación con Dios hay, no quiero usar la frase etapa, no me gusta mucho, pero hay como diferentes fases o momentos que tú y yo vivimos con nuestra relación con Dios. Y es bien importante que tú y yo sepamos que esto se trata de no quedarse estancados en unas etapas. Ahora, no me gusta esta parte. En ocasiones hay alguien que dice, vamos al siguiente nivel y como tal vez por nuestra cultura, tal vez por nuestra formación, pensamos que el siguiente nivel tiene que ser con, ay, soy más importante, ¿no? El siguiente nivel tiene que ver con, ay, soy más santo. O el siguiente nivel tiene que ver con que ya soy líder, a ver de qué me la da Hugo, porque yo ya estoy en el siguiente nivel y yo aquí yo ya puedo mandar, ¿no? Es un poquito de nuestra forma de pensar, pero no tiene que ver con eso. Lo que es importante que tú y yo entendamos es que cuando empezamos nuestra relación con Dios, literalmente esto se vuelve un camino. Es un camino. Y me encanta que su congregación se llame El Camino, porque un camino ¿para qué sirve? Para caminarlo, ¿no? O sea, si yo me paro en la carretera, autopista México-Puebla, y traigo carrazo, último año, gasolina, tarjeta llave para pasar rapidísimo la caseta, llantas así, guau, y ya me siento al volante, prendo mi carro y no avanzo, pues no hice ningún camino, no hice ningún recorrido. ¿Vas conmigo en eso? Y tú y yo como cristianos tenemos que tener claro que esto es un caminar. Esto es un tema de estarle dando, de ir avanzando. Y a ver si, bueno, ahorita llegamos a eso, pero quiero más o menos explicarle esto. Yo como lo veo, ¿no? En tu caminar y en mi caminar, hay momentos en los que somos hijos de Dios, discípulos, siervos y amigos. Y yo quiero que tú identifiques ahorita en este momento como por dónde andas, ¿no? ¿En qué parte del camino te encuentras? No estoy diciendo que alguna sea mala o sea buena. Lo que estoy diciendo es que no hay que estancarse. Lo que estoy diciendo es que hay que caminar. Ahora mira, hablando un poquito de lo que significa ser hijo o ser hija. La Biblia es muy clara en esto. Yo crecí en una formación, pues digamos lo tradicional, al ser mexicana de más de 50 años, no había muchas opciones, ¿no? Y a mí me enseñaron que todos somos hijos de Dios, ¿no? ¿A alguien le enseñaron eso cuando era chiquito? ¿Sí? Ah, bueno, no fui la única. A mí también me enseñaron que todos somos hijos de Dios, ¿no? Y entonces algo pasaba y decías, hijo de Dios, ¿no? Y llego al cristianismo y que me doy cuenta que no todos son hijos. Fue una de las primeras cosas que yo aprendí y que me impresionó muchísimo. Porque yo decía, no, pues a mí me enseñaron que todos somos hijos. Y cuando alguien decía, no, todos somos creados por Dios. Y Dios ama a todos, pero no todos son hijos de Dios. Yo le dije, a ver, explícame cómo está eso. Porque esa yo no me la sabía. Ahora, por si tú no te la sabías, vamos a la Biblia. Fíjate, dice la Biblia en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo decía, yo no pequé. A mí la primera vez que tuve un acercamiento con la Biblia, tenía yo 17 años, no me había dado tiempo de pecar. Estaba yo bien chamaca, ¿no? Venía yo de una familia donde se te fuera a ocurrir hacer algo, porque mi papá era cosa fina, ¿no? Yo tenía amigas que a los 17 años ya tomaban, ya esto, ya el otro, ¿no? No, lo mío no era un tema de santidad ni de moralidad, era miedo a mi papá, ¿no? ¿Dónde? Éramos 4 y nos traía, pero al filo. Entonces, cuando yo llego y me dicen, por cuanto todos pecaron, yo digo, pecaron los demás, a mí no me ha dado tiempo, ¿no? Estoy bien chavita, ni a novio llego, yo todavía no hago nada malo, ¿no? Pero me tuvieron que explicar que la realidad es que todos nacemos con una naturaleza pecadora.
Independientemente de lo que hagas o no, yo decía, el bebé que acaba de nacer, ¿ese ya trae una naturaleza pecadora? Sí, ese bebé que acaba de nacer trae una naturaleza pecadora, ¿no? Y yo tuve que leer mucho de eso en la Biblia porque me hacía mucho ruido, ¿no? Dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Yo decía, peor todavía, ¿no? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo aprendí que la Biblia decía es que ciertamente todos somos creados por Dios. Dios tiene un sueño, un propósito para cada uno de nosotros. Pero una cosa es esa parte y la otra es ser un hijo de Dios. Son temas diferentes, porque había pecado, porque el pecado, tú dices, yo no hice nada, pues no, pero ahí en algún momento cualquier duda que tengas le preguntas a tus pastores, que te den todo un estudio de Hebreos, cómo es que el pecado entra a través de Adán, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la parte, digamos, la buena noticia, que también está en la Biblia, está en Juan, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él no se crea, mas tenga vida eterna. Yo dije, ay, la libré, ¿no? Dices, fíjate, vamos a analizar este versículo. Dice, de tal manera, es de tal magnitud, ¿no? Dado que esto sucedió, esta es la respuesta de Dios. Dado que todos están destituidos de la gloria de Dios, dado que todos pecaron, entonces viene Juan 3:16. De tal magnitud amó Dios al mundo que generó una acción brillante que fue dar a su Hijo unigénito para producir una solución. ¿Y cuál era esa solución? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo dije, wow, la libré. Porque fue muy fuerte para mí. Yo venía de pensar que yo ya tenía un lugar en el cielo, ¿no? Yo así, a mí así me formaron, ¿no? Y decían, ay, ¿no? Y cuando alguien se moría en mi ciudad, en mi familia, se decía, que Dios lo tenga en su santa gloria. Era un pecador, adúltero, golpeador, traficante, qué sé yo, ¿no? Pero que Dios lo tenga en su santa gloria, ¿no? Entonces, pues yo venía de la idea de que todos íbamos a alcanzar la santa gloria de Dios, ¿no? Entonces me encuentro en la Biblia con que no es así y sí me espanto. Y entonces luego encuentro en la Biblia que sí hay una solución, que Dios genera una acción para que pueda producir una acción de esa magnitud. Y yo digo, wow, bendito sea Dios porque Dios tiene muy buenas ideas. ¿Y cuáles eran las ideas de Dios? Seguimos leyendo en Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El versículo completo dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces iba yo leyendo eso y como que paz iba llegando a mi corazón, ¿no? Yo decía, Dios tiene una solución. Y llego a Juan 1 y digo, bendito eres, Señor. A los suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Bueno, ya sonó, ya me sonó. Y entonces entendí, ¿ok? Todos criaturas, ¿sí? Hay un tema de pecado. Yo no estaba en Edén cuando Adán y Eva tuvieron a bien regarla, pero de alguna forma me pasa a afectar, ¿sí? De alguna forma ese pecado trasciende generacionalmente y yo soy de ese grupo que necesita una reacción del cielo para ser salva. Y lo que Dios genera es a su Hijo Jesús muriendo en una cruz por mis pecados. Y entonces entiendo que ciertamente dice, a los suyos vino, los suyos no les recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en Él, les dio potestad, les dio derecho, les dio el nombre, les dio la posición de ser hechos sus hijos. Y digo, wow. ¿Qué hay que hacer para ser hijo? Romanos, lo acabamos de leer, ¿no? Como tal, me voy a regresar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces soy hijo de Dios, hija de Dios. Y dices, wow, ¿no? Porque ser hijo te coloca en una posición muy especial.
¿Estás de acuerdo conmigo? Como hijo tienes derecho, ¿no? Como hijo tienes acceso. Como hijo ya te puedes mover por todos lados. Y como hijo tú dices, pues ya de aquí soy, ¿no? Mis hijos cuando eran chicos, bien interesante porque siendo líderes de jóvenes, organizábamos eventos para jóvenes muy grandes, ¿no? Llegábamos a reunir en eventos, en congresos, más de 10,000 jóvenes. ¿Te imaginas tú? Eso es una multitud, ¿no? Y teníamos un auditorio enorme, enorme, y para que entraran tenían que entrar con su boleto, su pulserita, etcétera, ¿no? Y meterlos y coordinar esas entradas era una cosa impresionante. Y ese auditorio, nadie que no trajera su pulserita entraba. Pero llegaba mi hijo. ¿Y a dónde vas? Soy hijo de Octavio. Ah, sí, pásale, mijo, ¿no? ¿Y tú a dónde vas? Soy hija de Octavio, pásale, ¿no? Y no solo pasaban, estos llegaban y se sentaban adelante, ¿no? Y a ver, aquí acomodados, ¿no? Y me tocó verlo de mis hijos en la iglesia y me tocó de verlos de mis hijos en mi desarrollo profesional. Llegan como tal, ¿no? O sea, son hijos. ¿Te ha pasado que tus hijos lleguen a tu negocio? ¿Quién tiene negocio? ¿No? Negocio. ¿Y te ha llegado que tus hijos lleguen a tu negocio y dicen, no piden permiso, porque son hijos, ¿no? Ellos llegan directo, ¿no? Mis hijos, porque se saben amados, ¿no? Mis hijos son, pues ya están grandes, ya están casados, ya están empezando a hacer su familia y todo, ¿no? Y el año pasado, en diciembre, llega mi hijo y nos pregunta literal y dice, a ver, papá, yo ya me casé, yo estoy formando una familia, tengo 2 preguntas para ustedes. Yo, a ver, ¿qué preguntas tienes? Una, cuando ustedes sean viejos, ¿van a necesitar que nosotros cuidemos económicamente de ustedes? Y nosotros, no vamos a necesitar que cuidemos. Ustedes vean económicamente por nosotros. Nosotros estamos reservando para nuestra vejez. Ah, qué bueno. Segundo, ¿qué me van a dejar? ¿No? Y yo, perdón, ¿sí? No es que quiero que se mueran, es que yo quiero saber qué es lo que voy a tener de parte de ustedes para yo saber cómo inicio la formación de mi propio patrimonio, ¿no? Al principio mi marido se puso como, ¿qué le pasa a este niño, no? Pero cuando él lo explicó y decía, pues, soy hijo, ¿no? Y quiero más o menos saber, porque ya nos casamos los dos y yo quiero saber, no te estoy diciendo que me lo des ahorita, nomás te estoy diciendo que soy hijo y quiero saber qué me toca. Él da por hecho que le toca, ¿no? Él da por hecho que, tal cual, ¿alguien tiene hijos como el mío que da por hecho que le toca? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Mis hijos llegan a mi casa y abren el refrigerador porque son hijos. Así de fácil, es sencillo. ¿Alguien tiene un hijo adolescente que vacía tu refrigerador con singular alegría? Levanta la mano. Sí, ¿verdad? ¿No? Y uno dice, estos comen como si trabajaran, ¿no? ¿Verdad? Pero son hijos, ¿no? Y llegan y te vacían el refrigerador y te vacían esto y sacan y vienen y hacen. Porque son hijos. Ok, tú y yo somos hijos de Dios. Y porque somos hijos, tenemos derecho a una cantidad de cosas impresionantes que están escritas en este libro. Les llamamos promesas, ¿sí? Este libro está lleno de una herencia impresionante para ti, para mí, porque somos hijos. Ah, bueno, perdón, no. Hijos si has confesado que Jesús es tu Señor. Si has creído en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿sí? Porque si no, bueno, pues eres primo, ¿no? Hijo no, primo, pariente, ¿no? A mí me encantaría decirles, ¿no? Nosotros tenemos una iglesia muy bonita, la que amo, que está, empezamos en un hotel, hoy estamos en un edificio, y a lo largo de un domingo normal tenemos 4 reuniones, ¿no? Para poder estar surgiendo. Me encantaría decirte que todos son hijos, pero hay unos que yo digo son parientes. Este no es hijo, ¿no? Este es pariente, trae el apellido. Trae el estilo, se sabe el lenguaje, sabe cómo llegar a casa, tiene llaves tal vez, pero no es hijo, es pariente. Porque no ves esa confesión de fe, de decir, ciertamente Jesús es mi Señor. Ahora, a los hijos quiero decirles algo, ¿sí? ¿Quién ama más? ¿Un padre a un hijo o un hijo a un padre? Un padre a un hijo. Un padre ama a un hijo. ¿Sí? Mi hija acaba de tener una bebé, la bebé tiene 4 meses, mi hija se fue hace un mes a trabajar, una semana, y me tuvo que dejar a la nena.
Y mi hija así de, mamá, la niña, por favor, te la encargo, mamá, por favor, la niña y la leche y el pez. Yo, tranquila, tranquila, sí, yo te la cuido, ¿no? Y casi, mamá, mándame fotos, está respirando, tranquila, o sea, tú tranquila, ¿no? ¿Ustedes creen que la niña sufrió? Me lloró el primer día que extrañó el seno porque es lactante, ¿no? De seno materno, pero después de que agarró la mamila, las dos éramos felices y contentas, ¿sí? Y mi hija tardó una semana, pudo haber tardado 2, pudo haber tardado 3, pudo haber tardado 5 y la niña estaba feliz, ¿sí? Y me decía, pero mamá, es que me va a extrañar, esta niña no va a poder vivir sin mí, porque cuando estamos en la casa, si yo me separo tantito, llora. Y porque si yo esto llora, y si es así, ¿no? Si es así con tus hijos, así de, nomás no te ven, ¿y dónde estás? ¿No? Y nomás no te ven y te lloran, ¿sí? Pero te voy a decir algo bien difícil, ¿no? No es que te amen, es que te necesitan. Nos necesitan, ¿sí? Los hijos nos empiezan a amar ya despuesito, ya despuesito. Al principio es una dependencia total. Y nuestros hijos están aquí y en casa y están pegados a tu falda, ¿sí? Por necesidad. Tú dices, ay, es que ama terrible a su mamá y está pegado a ella. No, no la ama, tiene una codependencia, eso no es amor. ¿Sí? Cuando esto empieza, el padre da la vida por los hijos. Y los hijos aquilatadan. Y es lo mismo en la iglesia. Un hijo de Dios tiene una dependencia total de Dios. Señor, te necesito, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, esto, Señor, 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 mi esposa, Señor, mi hijo, Señor, mi negocio, Señor, mi dinero, Señor, mi salud, Señor, mi Señor. No te separas de la falda de Dios. Ahí estás pegado, pegado, porque tienes hambre, porque tienes frío, porque le lloras por necesidad, ¿sí? Y estás ahí, porque eres hijo. Y tienes derecho a todo esto, ¿eh? No estoy diciendo que no. Déjenme que ponga el reloj, porque si no, ya después, ¡ay, me paso! Ok. Y estás en ese tema. Ahora, bueno, vamos a seguir avanzando, porque ¿se acuerdan que esto es un qué? ¿Un qué? Un camino, ¿no? Y cuando empezamos en este camino, ¿cómo empezamos? Como hijos, ¿sí? El amor de Dios a todo lo que da. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios te amó, ¿sí? Que dio a su Hijo unigénito para que tú fueras hijo de Dios. Ahora, este amor es una cosa impresionante, ¿no? No sé, o sea, recuerden, tal vez los más chavos, los que no han pasado por esto, no se acuerdan, ¿no? Pero cuando tú fuiste papá por primera vez, y yo recuerdo muchísimo, ¿no? Cuando yo iba rumbo al parto, iba yo súper nerviosa, súper estresada, sí. Y me decía la doctora, ¿qué tienes, hija? Tranquila, ¿por qué estás nerviosa? Y yo le decía, doctora, porque no sé a qué voy, ¿no? Y luego cuando tuve al segundo, fui con la misma doctora y me dice, ¿por qué estás nerviosa? Porque ahora sí sé a lo que voy, ¿no? O sea, la primera vez por ignorante, ¿no? Pero ¿se puede usted imaginar este amor de padre tan impresionante? Que pasas por todo este tema de 9 meses de embarazo, es subir de peso, las estrías, digo, ahora ya les hacen cesárea estética, en mi época no era así, es cómo vas, ¿no? ¿Sí? Y sale el niño y te dolió todo lo que te dolió y amamantarlo es tan complejo y duele tanto y no sabes para dónde, etcétera, etcétera, y después de un año dices, ay, quiero otro. Dices, ¿qué le pasa? Porque de tal manera ama un padre. Y piensa en un papá, tiene un primer hijo, ¿no? La emoción, guau, increíble, le pones un nombre porque es su primogénito, o el nombre de su abuelita, o el, no, qué sé yo, ¿no? Es su primogénito, ¿no? Y empieza, leche, pañales, ¿no? Hay todavía, pero ¿qué tal colegiaturas? ¡Oh, híjole! Ahí sí sabes lo que es amar a Dios en tierra de indios cuando empiezas a pagar colegiaturas, ¿no? Y luego dices, ¡ay, quiero otro! Dices, ¿qué les pasa? Te pasa que amas. Eso es lo que pasa, ¿no? Ahora, en este caminar, lo que sigue es ser un discípulo, ¿no?
Porque pues quedarse como hijo, bueno, eso luego lo vemos. Dice, la palabra discípulo literal viene del griego matetes, que significa uno que aprende por instrucción de otro. Un discípulo era uno que estaba adherido, un imitador del maestro, un aprendiz. Todo cristiano, ¿sí? Ahí lo puse con negritas. Todo cristiano es llamado a ser discípulo de Jesús, a aprender de Jesús y a vivir según su ejemplo. No se vale que digas, ay, yo soy hijo y ahí me quedo. Porque si fuera solo así el plan de Dios, recibes a Cristo, te vuelves salvo y te mueres al otro día. Dices, ya al cielo, órale, ¿no? Hay veces que a los pastores nos dan ganas, ¿eh? Así de allá que se, ahora en fa, antes de que se raje, ¿no? ¿Sí? Pero no, estamos llamados a ser discípulos. Y también todos estamos llamados a ser yo soy un discípulo y a ser de formar un discípulo, ¿sí? Este es un caminar, dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo tiene una fuerza impresionante, ¿sí? Porque es lo último que Jesús dice cuando está sobre la faz de la tierra, ¿sí? Es como, ¿han visto esas novelas mexicanas, esas de, la señora se está muriendo, así de, ya, no puede respirar, ¿no? Te tengo que decir un secreto. ¿Qué secreto? No soy tu madre. Te hubieras quedado callada. O sea, ya a estas alturas del partido, si ya te vas a... ¿Para qué, no? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí o no piensas eso, no? Pero bueno. Pero las últimas palabras de alguien siempre son muy relevantes. Y estas son las últimas palabras de Jesús aquí sobre la faz de la tierra. Y dijo, por tanto, por todo lo que les he enseñado, por todo lo que les he dado, por todo lo que se ha profetizado, por toda la profecía cumplida, id y haced discípulos. Entonces es un mandato, ¿no? No se vale quedarse como hijo, no se vale, ¿sí? Necesitamos seguir avanzando, el siguiente paso. Ahora, un discípulo como tal tiene estas características. Ya les hablé de un hijo. Un hijo depende totalmente. Un hijo en la iglesia es esa persona que todos los domingos llega y te dice, ¿puedes orar por mí? Por esto. Y yo así de, tienes 10 años en la iglesia, ya debiste de haber aprendido a orar. O dejar al marido, cualquiera de las dos. O sea, 10 años con lo mismo, no inventes, ¿no? O sea, ya debiste de haber dado el siguiente paso, ¿no? Un discípulo es una persona que vive según la palabra de Dios. O sea, el discípulo ya está en el otro paso. El hijo es salvo, va a llegar al cielo. Pero el discípulo hay que darle. Es una persona que asume la vida y la muerte y la resurrección de Jesús. Un discípulo entiende esto. Entiende que Jesús vivió aquí en la tierra, que nos dio indicaciones, que nos dio instrucciones, que nos dio un derrotero. Entiende la muerte de Jesús, entiende su resurrección y es alguien que está esperando su venida. Eso es un discípulo, ¿sí? Como tal. Un discípulo primero fue salvo, luego fue discípulo y entonces es un cristiano. A ver, ¿cómo está eso? ¿No que recibes a Jesús y eres cristiano? Recibes a Jesús y eres hijo. Vas a ser salvo, ¿sí? Pero la Biblia dice, y la Biblia nos dice que en Antioquía, en el libro de Hechos, a la gente se les empieza a llamar cristianos cuando se empieza a ver que su vida es transformada. Y cuando son hijos, pues no está muy transformada, ¿no? Mire, para serle honesta, y lo puedo decir aquí porque no estoy en la vid, ¿no? Que es nuestra iglesia. Hay gente que llega y dice, ay, yo soy cristiano, y yo, no digas, tú no digas, no digas. Ay, como en 5 años vemos si puedes decir que eres cristiano, porque no se te nota, nos vas a quemar, ¿no? Recuerdo mucho una ocasión que mi esposo fue a la escuela, mi hijo estudió en una escuela cristiana, en la escuela de Amistad de Puebla, ¿no? Y entonces llega un día, ya estábamos pastoreando en la vid, y llega un día porque nos hablan de la escuela que habían hecho algo, ¿no? Y ahí está en la dirección. Y llegan y haz de cuenta que ahí están sentados todos los niños. Y este niño va a la vida, 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 y el otro era mi hijo.
Y se para mi marido delante de ellos. Yo no sé si los niños pensaron que iba a orar por ellos, una cosa así. Les dijo, no digan dónde se congregan, ¿verdad? Shh, calladitos, se ven más bonitos, ¿no? La realidad es que para que tú y yo tengamos el nombre de cristiano, tenemos que ser discípulos. Ese es un tema. Y luego se confunde. No sé si les ha pasado que ay, ese se dice cristiano. Ya usamos la palabra es cristiano como definición. Pero la realidad es que no es cierto, porque un cristiano es uno que ya fue salvo y que ya está viviendo según la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Porque a los primeros creyentes se les llamó cristianos en Antioquía porque eran el reflejo de Cristo. Cristiano no significa que vengas al camino. Cristiano no significa que estés aquí. Cristiano no significa que estés conectado en este momento en la reunión en línea. Cristiano significa que la vida de Cristo y la palabra del Señor está haciendo efecto en tu vida. ¿Sí vamos bien? Ok. Hechos 1:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Y a quiénes se les llamó cristianos? ¿A quiénes? A los discípulos, por primera vez en Antioquía. No se le llamó cristiano a cualquiera, ¿no? Luego en la iglesia agarramos una época en la que cuando alguien pasaba y hacía una confesión para recibir a Cristo, le decíamos, y tú ya eres cristiano. Y el otro se iba feliz y contento, ya soy cristiano. ¿Quién sabe qué significa? Pero ya soy cristiano, ¿no? Como tal. Un cristiano es un discípulo. Va, seguimos. Ahora, un discípulo se puede desarrollar en diversas áreas. Primero por aprendizaje y luego porque va a ser útil en varias áreas, ¿no? Esperamos que un discípulo realice un ministerio, un servicio dentro de la iglesia o fuera de la iglesia que le agrade, que le haga sentirse bien, aquel en el que mejor desarrolla sus dones y sus talentos, ¿no? Yo soy un discípulo, yo acabo de llegar, recibí a Cristo, estoy empezando a crecer en las cosas de Dios y resulta que he sido maestra de niños toda mi vida, ¿no? Yo fui formada como maestra de niños. Entonces yo por mi propia formación puedo llegar con el pastor y decirle, pastor, yo puedo ayudar siendo maestra de niños porque he sido maestra de niños toda mi vida, ¿no? Digo, igual y no sé enseñar la Biblia, pero no he matado a ninguno, entonces la puedo hacer, ¿no? Dice, pues órale, vas, ¿no? Órale, de esto es de lo que necesitamos. Tú puedes llegar y decir, yo tengo ya tiempo aquí, soy un cristiano, discipulado, soy un discípulo, estoy dando el siguiente paso y yo soy muy bueno para la venta. Bueno, pues ayúdanos con la librería. Y yo sé hacerle a la proyección, ayúdanos con esto, ¿sí? Y dices, pues yo no sé, pero te enseñamos, ¿sí? No sé, y te enseñamos. Dices, bueno, yo lo único que sé barrer, te enseñamos, órale, vas, ¿no? Aquí, bueno, ustedes tienen la bendición de que están en un lugar donde les hacen la parte de la limpieza, pero la parte de la cargada y la parte de montar todo, esa no se las hacen, ¿no? Y a mí me tocó ver ayer que los mismos que subían, bajaban, y me tocó verlos hoy aquí a las 9 de la mañana volviendo a montar, ¿no? Y no se necesita maestría en cargamesas para venirnos a ayudar, ¿no? Como tal. Bueno, un discípulo es aquel que puede ayudarnos como tal en un ambiente donde se sienta cómodo. Dices, pues me siento cómodo, ¿no? Yo tengo buena voz, ¿no? Bueno, pues puedo ver si puedo servir de algo como tal, ¿no? Dices, pues ahí me siento cómodo, ¿no? Es algo que puedo hacer. Pero es un discípulo, ¿no? No es uno que acaba de llegar. Nosotros en la vid, bueno, hay gente que llega que tiene unas voces gloriosas, ¿no? Y entonces nuestra líder de alabanza les dice a sus gloriosas voces, ayúdame en el ministerio de alabanza. ¿Cómo te ayudo? Pues te vamos a discipular. Ayúdanos conectando todo el cablerío. ¿Ve todo usted lo que hay ahí conectado? ¿Sí? ¿Cómo se necesita gente para conectar todo eso, no? Y gente con buena voz y gente con talento. Gente que está dispuesta a ayudarnos. Ese es un discípulo, ¿verdad? Ahí vamos bien. Un discípulo puede elegir un área de servicio en función de sus talentos, sus sentidos, sus emociones, sus amistades, ¿no? Yo me voy a meter al ministerio de niños porque me llevo con fulanita y ahí ella me cae bien y hay que, no, está bien, ¿no? O yo me voy a ir a tal ministerio porque tengo cierta amistad con estas personas y ahí yo voy a estar cómodo. Está bien, te estás discipulando. Un discípulo
Nos puede cambiar de ministerio porque está cansado, porque ya se aburrió, porque sus dones no están expuestos, porque no hizo clic con alguien, ¿no? Porque a veces así no sucede, ¿no? Hay gente que llega y me dice, Litza, yo voy a dejar el ministerio de niños. Yo, ¿y por qué vas a dejar el ministerio de niños si eres buenísimo en lo que estás haciendo? Y aparte no tenemos a nadie más, ¿no? O sea, no te vayas. Ay, es que alguien me vio feo. Yo, bueno, ¿qué le digo? ¿No? O hay gente que me dice, es que yo tengo 1 año ya haciendo esto y ya me cansé, ¿no? Y yo tengo 38 y aquí sigo, ¿no? Pero bueno, dices, un discípulo te puede hacer eso. ¿Y te lo han hecho alguna vez? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Ya me cansé, es pesado, ya me aburrí, yo que tengo otros intereses, etcétera. Ok, pero bueno, pues es un discípulo. Pero tenemos otro paso, es un siervo, ¿sí? Como tal, vamos a ver. Siervo, es un siervo, una sierva, viene del griego diáconos. Diáconos, todos estamos llamados a servir, es uno que sirve para la iglesia. O doulos, es un adjetivo, ese es el griego. Cuando tú encuentras en la Biblia la palabra siervo, es cualquiera de estas dos, o un diácono o un doulos, ¿no? Un diácono, tal cual, es uno llamado a servir en la iglesia. Y un doulos es un esclavo. Es uno que no tiene autoridad sobre sí mismo, uno que no manda, dirige o decide su propia vida. Uno que tiene dueño y que le pertenece a alguien más. Eso es un siervo, ¿no? Ay, esa ya no me gustó. Hasta el hijo estaba padre, hasta el discípulo todavía. Ay, pero eso de siervo, ¿no? Eso sí ya no me gustó. Porque ¿qué tal si me ponen en un lugar donde no luzco? ¿Qué tal si me ponen en un lugar donde no se ve todo el potencial que yo tengo para las cosas de Dios? ¿No? ¿O qué tal si me refunden allá atrás de la computadora y nadie se da cuenta que existo? ¿No? Es que ese es el otro paso, ser un siervo. Mira, a mí me encantaría decirte, ¿sí?, que todos los que están con nosotros sirviendo en la vid, todos están en este nivel de siervos. Pero la realidad es que no es cierto, ¿no? Traemos muchos discípulos, traemos muchos hijos, ¿no? Estamos formando a muchos hijos, hay que formarlos. Ah, qué lata dan cuando son chiquillos, ¿no? Y luego el hijo necio, el hijo rebelde, el hijo chillón, el hijo, ¿no? Pero pues ahí está, hay que irlos formando como tal. Yo lo veo más o menos así. Hijos cuando son recién nacidos, discípulos cuando son como adolescentes. Que ya dices, ya medio me ama, ya medio sabe que es parte de la familia, ya medio sabe que tiene que tender su cama, ya medio sabe de qué se trata esto, pero todavía sigue dando como mucha lata, ¿no? Va. Y el siervo es ese que no tiene opción porque es un esclavo, porque es un diácono. Ahora, ¿cuáles son las características del siervo? Es un criado, un mozo, un siervo, un asistente. Es alguien que hace lo que le piden que haga. No se mueve conforme a su voluntad, sino a la voluntad de Dios. Y yo siempre les digo esto a los que sirven. Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia, y les pongo entre paréntesis, no es fácil, ¿no? Porque uno puede ver a alguien aquí y dice, no, es que yo veo a Hugo y a Lore y yo, eso es lo que quiero, ¿sí? Pero no ha sido fácil, absolutamente nada fácil, ¿sí? Y cuando uno dice, aquí está mi vida, Señor, y te voy a servir, uno tiene que tener bien claro que ya no se trata de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Yo le voy a decir un secreto, a mí no me gusta hablar. No parece, ¿verdad? No me gusta, pero sí logro entender que hay un don de Dios en mí para enseñar. Y donde usted me diga y donde Dios me abra la puerta, yo me voy a parar y voy a enseñar, aunque no es lo que me gusta hacer. ¿Le digo qué es lo que a mí me gusta hacer? Yo sería feliz allá atrás. Ese es mi ministerio. A mí eso me encanta. A mí me encanta proyectar, a mí me encanta ver que las letras de las canciones vayan justo al tiempo con la música. A mí me gusta que no tenga faltas de ortografía todo lo que se sube. Yo sería feliz ahí. Yo sería feliz conectando. Yo soy ingeniera de formación. Yo sería feliz conectando cables, ¿no? Pero entiendo que Dios me puso aquí
y lo hago. ¿Y qué cree? Lo hago bien, me esfuerzo. Y no viene en un tema de, ay, ya, mis chicharrones. No, bien en me cuesta trabajo. Bien en no es fácil. Bien en tengo que aplicarme. Bien en tengo que aprender a hacer esto. Bien en, ni modo que yo le venga a recitar 40 versículos nomás y no me lo sepa. Pero me los tengo que aprender antes de venir y pararme. ¿Está usted de acuerdo? ¿Sí? Y bien, y si es alguien que está en la alabanza, bien. Un siervo, bien, se aprende las canciones, se aprende las notas, ensaya cuando hay que ensayar. Llega al grupo, llega a la reunión y llega al ensamble ensayado. Ay, esa canción no me gusta. Eres un siervo, no te preguntamos. Es que yo no le llego a ese tono. Eres un siervo, no te preguntamos. ¿Qué necesitas hacer para llegarle a ese tono? Esfuérzate, vas. Ese es un siervo. ¿Sí? Oye, a mí no me gustan los niños. Pues no, pero necesitamos ayuda porque estamos creciendo. ¿Y qué tal si estando ahí recibes un toque sobrenatural de Dios y ya les gusta? ¿No? A mí la que me dice, a mí no me gustan los niños y no voy al ministerio de niños, yo le digo, regálame un mes en ministerio de niños. Y la mayoría se quedan. Ya, si los niños no le gustan, o sea, no es que a ella no le gusten los niños, es que a los niños no le gusten a ella, y sí le digo, ay, ¿qué crees? Vas, ¿no? Ya Dios me habló y me dijo que este no era tu lugar, ¿no? Como tal. Pero un siervo no se pone a elegir. Un siervo no dice, ya me cansé de la conectada de cables, ya me cansé de la cámara. Ahí donde usted lo ve, la cámara es bien difícil, ¿verdad, chicos? Es bien compleja, ¿no? Cuando viene un predicador y se queda aquí parado y todo, y dices, pues nomás lo alineas y ya, ¿no? Y wow, ¿no? Pues viene una como yo que se mueve por todos lados, estos acaban cuchos, porque no es su forma natural de estar sentados. ¿Sí? No es fácil. Ay, ya me aburrí, no quiero. Pues con la pena. ¿Saben? Nosotros tenemos 4 reuniones. Y el grupo de alabanza que le toca se avienta las 4. Y llegan a conectar. No, conectan un día antes. Conectan un día antes y 7:30 llegan a que todo esté bien. Y llegan ensayados. Hay de aquel que no se sepa el acorde, hay de aquel que no se sepa la canción, hay de aquel que no se sepa. Es que son muy estrictos. No, estamos formando siervos. Ay, ya me cansé. Yo también. ¿Sí? ¿Es cansado? Sí. ¿Es aburrido? Sí, es aburrido. Es dejar, Litz, es que tú no entiendes que es dejar parte de mi vida, mi tiempo. Sí, lo entiendo, yo también dejo mi vida, yo también dejo mi trabajo, yo también dejo mi tiempo, yo también dejo mi familia. Pero le voy a decir algo, ser un siervo es un privilegio. Es un privilegio. Servir a Dios es un privilegio. Y ustedes están en una posición que pudiera parecer cómoda, porque el hotel hace muchas cosas, ¿no? Como llegan y el lugar está barrido, llegan y aquí está el señor maravilloso, Leonardo se llama, que nos pone el café y todo, y nos sonríe. Yo creo que Leonardo ya debe ser cristiano de tanto que oye, por lo menos, ¿no? Yo ya veo que ya la saluda como si fuera de la familia, ¿no? Leonardo podría dirigir el ministerio de decanes cualquier día de estos, ¿no? ¿Cómo va? La realidad, ¿no? Pero hay muchas cosas que se tienen que hacer, y tal vez no dentro de la reunión, ¿sí? Está la reunión de jóvenes, ¿y en qué ayudamos? ¿Es en la casa de Rebeca o de quién? De Rebeca. Rebeca, ¿qué te damos? ¿Qué necesitas? Los chicharrones, los palomitas. ¿Quiere usted tener una buena reunión de jóvenes? Déles de comer. Chatarra, ¿no? Y como tal, y luego, todo el tiempo que nosotros fuimos líderes de jóvenes, la característica principal de mi casa es que el refrigerador estaba vacío. Porque llegaban y devoraban, ¿no? Rebeca, ¿cómo te ayudo? ¿Qué te doy? ¿Qué te pongo? ¿Qué necesitas? Oye, hay un chavo por el que no han venido, yo lo llevo, yo lo recojo, yo esto, yo el otro. Siervos. Viene el picnic, ¿qué necesitan? Ay, pues que se hagan bolas, pues si el Edgar es re bueno, está ahí. Yo veo que Edgar le echa ganas, pues gloria a Dios por la vida de Edgar. Pero necesitamos 20. Necesitamos 20. ¿Sí? Y usted puede ser uno de esos. Porque esto es un ¿qué? ¿Un qué? Un camino, ¿sí? Y usted y yo no hemos sido llamados a estar estancados, hemos sido llamados a caminar como tal. Romanos 12, 6 y 7 dice,
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Y dice Juan 12:24, de cierto os digo, esto está en rojo, esto lo dijo Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Una de las características principales de un siervo es que hay que morir a tu yo tiro por viaje. Tiro por viaje. ¿Sí? Morir. Litza, a mí no me gusta la gente. Muere a tu yo. Ábrete. Litza, a mí no me gusta esto. Muere a tu yo. Ábrete. Si eres un hijo, mueve las sillas, el cable, no sé qué, ¿no? Si eres un discípulo, está bien, podemos entender qué es lo que te guste, pero el siguiente paso es un siervo. Y el siervo tiene que responder a los dones y a los talentos espirituales que Dios ha puesto en él. Porque te tengo una noticia. Tú y yo vamos a dar cuentas delante de Dios de los dones, de los talentos que Dios nos ha dado y de la manera en la que los usamos. Yo no voy a poder llegar al cielo y decirle a Dios, ay Señor, tú me diste un talento para hablar, para enseñar la Biblia. Y yo creo que por la formación que tengo enseñando niños y jóvenes, puedo ser clara a la hora de enseñar, ¿no? Y yo le puedo decir, no voy a llegar al cielo y decirle a Dios, ay, ¿qué crees? Pero me moría yo de la pena. Y ay, ¿qué crees? O sea, es que es bien difícil pararse temprano a orar para ver qué es lo que quieres que les diga ahí en el camino, ¿no? Y ay, ¿qué crees? Yo vivo en Puebla y viajé. Ay, no, Señor, conmigo no cuentes. ¿Usted cree que yo voy a poder llegar y decirle a Dios eso? Esa es una parábola donde Jesús está enseñando y dice, a uno le dio 5, a otro les dio 3 y a otro les dio 1. Y el del 1 lo guardó. Y el 1 dijo, como sé que eres duro, mejor lo escondí. No vaya siendo que lo vaya yo perdiendo. Y Jesús termina enseñando en esta parábola diciendo, a los que pudieron multiplicar lo que Dios les había dicho, le digo, adelante buen y siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y al que no hizo nada con su don y con su talento, ¿alguien sabe lo que Jesús dice? ¿Lo que dice la parábola? ¿Qué dice fuerte? Siervo malo y negligente. Le quitó lo que tenía, se lo dio al que tenía más. Y le llamó a su gente y dijo, y de júchele. Y le voy a dejar una tarea. Investigue a dónde lo mandó. Investigue. Investigue. Porque la realidad es que Dios dejó colocada la responsabilidad de extender el reino en gente como usted y como yo. Y no se vale llegar al cielo diciendo, tuve miedo y me hice tonto. Tuve flojera. Hugo no entendió mis dones. Nunca supe cómo acercarme a Lore. Nunca supe cómo decirle a Edgar, te ayudo. No se va a valer, ¿eh? No se va a valer. Ya, estoy acabando. ¿Esto es un qué? Un camino, ¿sí? Entonces, este camino empezamos, ¿cómo empezamos? ¿Cómo qué? Hijos. Luego, siervos. ¿Y cuál cree que es la última? Amigos, ¿sí? Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¡Wow! Le digo algo, después de una adolescencia terrible y de una infancia nefasta, hoy mi hijo es mi amigo. Tengo dos, una jovencita de 29, bueno, yo le digo jovencita, ya casada, con 2 hijos, ¿no? Y tenemos un chavito de 26 años, ya casado, su primera bebé nace en 2 meses. La infancia con mi hijo fue un tema, usted no sabe, de verdad, ¿no? Fue muy difícil. Mi hijo tiene algo, parte de su cuerpo que su umbral del dolor es altísimo, o sea, altísimo. Mi hijo se corta y no se da cuenta. O sea, es real, o sea, pasa, ¿no? Tuvimos
muchos accidentes con él. Y por ejemplo, una vez se rompió la clavícula. Allí estábamos todos, ¿no? Y 2 días después nos dimos cuenta, porque no pudo levantar una cubeta con agua, ¿no? Ay, no puedo, no la sostengo. Y lo llevamos al médico y dice, pues tiene la clavícula rota. Y yo, ay, jole, tal cual, ¿no? O sea, no le dolía. Una vez nos fuimos de viaje, mi esposo y yo, llego y le digo, ¿cómo les fue? Lo dejaba yo encargado con todo el mundo tuvo que ver con cuidarlo. Encargado con todo el mundo y me dice, bien, ¿no? Y me enseña el pie. Me dice, me clavé un clavo y yo, ¿y por qué no le dijiste a los que te cuidaron? Porque se iban a espantar. Y entonces dije, mejor te espero. Hubo una época, tuvo un accidente muy fuerte, uno muy, muy fuerte, recuerdo, y hablo a la aseguradora y le digo, la póliza de fulano de tal, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, sí señora, usted tiene tal y tal evento. Y le digo, no, este es otro nuevo. ¿Cómo? Sí, este es otro golpe. Me dice, ¿es el mismo niño? Yo, ay, sí, es el mismo niño, ¿no? ¿Sí? Intrépido, aventado, ¿no? Cero el dolor, cosas raras, ¿no? Había una persona que me ayudaba en la casa, Lorena era maravillosa, pero Lorena me renunció un día, ¿no? Y yo, Lore, ¿por qué te vas? Me dice, es que me cuesta mucho trabajo cuidar al niño. Y yo, al niño no hay que cuidarlo, yo trabajaba. Me dice, no, sí, pobrecito, está malito. Y yo, ¿cómo? Carlos, ¿qué le hiciste a Lorena? Nada, mamá, pero siempre le he hecho creer que no sé hablar. Y entonces la otra pobre está vuelta loca conmigo. Y yo, ¿qué hiciste? ¿No? O sea, me las hacía tiro por viaje, ¿no? Fue una adolescencia muy compleja. Lloraba y le decía yo a Dios, Señor, que madure, haz algo necesario para que este hombre madure como tal, ¿no? Le comentaba yo, ayer estábamos en la mesa, que mi esposo hubo un momento en que dijo, estaba saliendo de la prepa, ¿no? Somos pastores. La iglesia en la que estábamos tenía una escuela. En ese entonces yo era directora del DIF nacional para el estado de Puebla, ¿no? Entonces, el pastor Octavio, la señora Legaria, ¿no? La ingeniera como tal, y mi hijo, y que lo invitan a salirse de la escuela. O sea, digo, así fue como me dijo el director, ¿no? Pero el director era nuestro amigo, éramos pastores de la misma iglesia. Y así de, los invitamos a que se lleven a Carlos a otro lugar, ¿no? Yo decía, ¿qué pantalones de estos cuates para correr al hijo del pastor de la escuela? ¿Sí o no? ¿Sí? Ese era mi hijo. Uno puede decir cosas como, no sé, ¿no? Le pasaba lo que no le pasaba. Un día se fueron a un viaje a Six Flags y el viaje, no había celulares, nada. El regreso es a las 7 de la noche. 7, 7:30, 8, 8:30, 9, ¿no? Y ya por ahí alguien avisa, los muchachos vienen atrasados porque hubo un problema en un juego con uno de los muchachos. Y yo decía, santo Dios, Padre, por favor, te suplico que no haya sido Carlos, ¿no? Y ya llegan todos los niños, ¿no? Así, yo ahí escondidita atrás. ¿Y qué pasó? Ese que da, no sé cómo se llame, uno así de esos que sube y los deja arriba y ¡bum!, los deja caer, ¿sí? Kilauea, que se descompone el Kilauea. La única vez en la vida que en Six Flags el Kilauea se ha descompuesto. Pregúntenme quién estaba arriba. Carlos. ¿Sí? Y somos pastores. Y la gente espera que tus hijos sean perfectos. Y dirijo DIF nacional. Yo me levantaba todos los días con 13,000 chamacos en la espalda. ¿Sí? Y con este niño yo decía, Dios, ¿qué onda con él? ¿No? Como tal. Entonces fue una adolescencia muy, muy compleja. Nunca fue de drogas, nunca fue de tomar, eso no era eso, era la travesura, ¿sí? Era lo travieso, lo inquieto, ¿no? Y 26 años después, ¿le digo algo? Es mi mejor amigo. Es mi mejor amigo. Si yo tengo algo, yo le hablo a él. Y me llevo perfecto con mi hija, ¿eh? Pero si yo necesito oración, si yo necesito algo, es él, ¿sí? Ese hombre maduró
Y hoy es un excelente padre, es un excelente manager en la empresa en la que trabaja. Sus pastores lo van, su pastor me dice, no es cierto, lo difamas, no es él. Y yo, sí, sí es él, ¿no? Como tal. Y dimos ese paso. El niño que todo el tiempo daba lata, el niño que todo el tiempo esto, que llegue un día y se pare delante de nosotros y nos diga, yo quiero saber si ustedes van a necesitar de mí en su vejez para que yo tome las previsiones necesarias. Yo así de, no lo puedo creer, es el mismo, ¿sí? Hoy es mi amigo. Ya no es ese hijo que depende, que está pegado, que dame, necesito, quiero, lata, problemas, etcétera, ¿no? Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí. Fíjese esto, descendencia de Abraham. ¿Cómo llama Dios a Abraham? Mi amigo. Mi amigo. ¡Guau! Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera. ¿A quién? A su compañero. Otras versiones dicen a su amigo. ¿Sí? ¿Sí logra usted ver este paso tan fuerte? Tú y yo empezamos como hijos. Yo fui una hija muy latosa cuando llegué a las cosas de Dios. Luego como discípula también di mucha lata, porque era yo bien aventada y hacía yo muchas cosas incorrectas, ¿no? O sea, andaba yo del tingo al tango, por todos lados, ¿no? Quería yo compartirle a todo el mundo y les compartía yo mal. Yo era de las que agarraba bibliazos a la gente. No sabía yo hacerlo, ¿no? Después, como siervos, dije, va, enséñenme, quiero aprender. Estoy dispuesta a hacer a un lado a Litza para aprender y hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y tengo 38 años sirviendo a Dios. Y hay gente que dice, ay, no sé, ¿no? Hay pastores que dicen, ay, yo sirvo a Dios de tiempo completo. Pues yo sirvo a Dios de tiempo completo, tengo trabajo, dirijo una escuela, soy abuela, ayudo a mis nietos y tenemos un negocio de materiales para la construcción. Y sirvo a Dios de tiempo completo. Tú también, ¿verdad? De tiempo completo. Siervos, pero hay un nivel más allá. Amigo. Amigo. ¿Quién eres para Dios? ¿En qué parte del camino estás? ¿Sí? Esa es una pregunta para ti. ¿En qué parte estás? Ahora, ciertamente, yo te puedo decir, hoy Carlos es un amigo, lo veo en otro nivel, no deja de ser mi hijo, no deja de tener cosas que yo puedo hacer por puro amor, ¿no? Va a ser papá y yo desde acá, bueno, ya, ¿no? O sea, Amazon Canadá me sueña porque tiro por viaje mando algo, ¿no? O sea, mando, ¿no? Como tal. Mi hija igual. Ay, mamá, estoy buscando una cucharita para darle de comer a la nena en el periodo de ablactación. Ya le mandé como 30 cucharas para que vea la que le guste, ¿no? Pues es mi hija. Para eso estoy, para darle. Mamá, necesito que me ayudes a cuidar a la nena porque tengo que... Tráemela, eres mi hija. Para eso estoy. Mamá, mi marido va a hacer esto, necesitamos oración. Yo me hinco. Eres mi hija, para eso estoy. ¿Sí? Eso nunca va a dejar de ser. Nunca vamos a dejar ser estos hijos que tenemos una dependencia absoluta de Dios. Pero necesitamos caminar, porque esto es un camino. Y tú tienes que llegar al punto de decir, ¿en dónde estoy? ¿Soy hijo? Ahora, esto no tiene que ver con el tiempo, ¿eh? Yo conozco gente que tiene 40 años en la iglesia y todavía hay que darle biberón, ¿eh? Y tengo gente que acaba de llegar y ya se puso las pilas y ya están y ya son siervos y les dices, vente, súbete, bájate, hazle, no sé qué, no sé cuánto. El 22 y 23 se van conmigo a México, sí, Litza, cómo no. Y el 30 también, sí, Litza, cómo no. ¿Sí? Y no en un tema autoritario, es en un tema de servimos a Dios y vamos juntos con esto. Y no es el tiempo. Y el ser amigos tiene que ver con esta forma en la que tú te relacionas. Esto que ustedes hacen en la mañana que se llama encuentro, ¿sí saben qué es el tiempo que tienen en la mañana de encuentro? Qué cosa tan maravillosa. Aquí ustedes se abren delante de Dios
en un paso más, como amigos, cara a cara, buscándole, dando ese siguiente paso. Ahora, ¿qué otra cosa es bien importante? Primero, pues que tú sepas dónde estás, porque pues dices, yo aquí soy hijo, ¿no? Doy diezmo, ¿qué más quieren? Vengo 3 veces al mes, ya confórmense con eso. Me conecto todos los domingos y sí me peino para estar ahí. Está bien, qué bueno, ¿sí? Pero usted necesita seguir en el camino. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Quién es Dios para tus hijos? Porque si yo decido quedarme como hijo, ¿usted qué cree que va a pasar con mis hijos? Con mis hijos naturales. Pues van a ser hijos. Ahí se van a quedar. Vienen a la iglesia, cargan su Biblia, pintan un ratito, se van a la clase, un domingo se portan bien, 2 se portan mal, ¿no? Participan de las actividades, pero pues somos hijos. Estamos aquí para pedir. Estamos aquí para que nos amen, estamos aquí para que nos atiendan. ¿Cómo estás formando a tus hijos en la fe? A tus hijos naturales. Hay que formarlos como discípulos, ¿sí? Hay una señora en la congregación que me trae a sus hijos para que los discipulemos. Y me dice, aquí se los traigo para que los discipulen, ¿no? Y así me hacen, ¿no? Para que los discipulen. Pero nomás les dices algo a sus hijos y viene y me regaña. Y yo, discipúlelos usted como usted quiera y donde quiera. Porque yo para broncas con los míos tengo suficiente. ¿Sí? Hay gente que me dice, es que a mis hijos no les gusta la iglesia, tampoco les gustan las verduras y se las das. No es opción. No es opción. Me estresa mucho cuando oigo gente que dice, es que hemos decidido criar a nuestros hijos abiertamente. Y cuando tengan edad para decidir, decidirán si creen en Dios o no creen. Ok, te adelanto el fin de la novela, no van a creer. No van a creer. Porque se les instruye desde pequeños. Y es nuestra responsabilidad saber cómo los vamos a instruir. No es una moneda al azar. Ay, a ver si me sale bueno, ay, a ver si me sale cristiano, ay, a ver si me sale con un don. Es nuestra responsabilidad instruirlos. Tú y yo tenemos que invertir en nuestras generaciones. Sí, Litz, estoy invirtiendo, yo estoy comprándoles el seguro para los estudios y si me muero tienen un seguro de vida y tienen perfecto, hay que hacerlo, eso es lo natural. ¿Sí? A mí me duele muchísimo cuando hablo con alguien, por ejemplo, fuera de la iglesia, y me dicen, no, o sea, y ves de esas vidas destrozadas de verdad, que les ha ido terrible, tal cual, ya, eso significa finalizar. Y empiezo a preguntar sobre sus vidas y me dicen, ay, sí, mis abuelos eran pastores. Híjole, cómo duele. ¿Qué pasó con esta generación? ¿Sí? Ay, sí, a mí de chiquita me llevaban a la iglesia, pero pues bien, nunca nadie me enseñó. Es que los dejaron como hijos, los criaron como hijos, no como discípulos. ¿Sí? Traiga a sus hijos, pero no para que sean criados como hijos. No se conforme con que sean salvos. Deje que los entrenen. Tráigalos a la clase, tráigalos temprano, tráigalos con Biblia, pregúnteles qué les enseñaron. Siéntese a la mesa, ¿qué aprendieron hoy? Haga devocionales con ellos en su casa. Y jálelos, llévelos al punto donde ellos puedan amar a Dios. Por años, mi oración para mis hijos era, Señor, que mis hijos te amen. Señor, que mis hijos te amen. Y mis hijos iban con nosotros a donde usted guste y mande, retiro en el cerro más alto, viaje misionero en el monte que usted se pueda imaginar, ¿sí? O ir a predicar y hospedarnos en un hotel bonito. Mis hijos saben dormir en petate, en sleeping y en cama cojinada, ¿sí? Lo vivieron con nosotros y están hechos como tal. A todo jalaron. Y en su época, no quiero, no me gusta, no sé qué. No, te estoy preguntando. Ahí cuando te pregunte, ¿no? Ay, Litza, eso es impositivo. No, estoy sembrando. Porque yo quiero estar segura de quién es Dios en tu vida. Porque miren, a los que son padres de familia y a los que van a ser. Dios es padre, pero nunca abuelo. Nunca. No esperes que de manera natural, así nomás porque les ponemos la Biblia aquí encima,
ellos vayan a adquirir salvación. Se trabaja, se enseña, se les acerca. Y lo mejor es que ellos te vean. El otro día mi hijo nos decía, aplicó para ser líder de jóvenes en la iglesia en la que él está en Canadá y ahí se aplica y se hace, es diferente, ¿no? Es otro modelo, como las iglesias se manejan, ¿no? Y yo le decía, hijo, padrísimo, pero pues tienes una muy buena chamba, ¿por qué quieres esto, no? Me dice, porque voy a ser papá y quiero que mis hijos crezcan como yo crecí. Yo decía, si toda la vida te quejaste de eso, ¿no? Pero eso fue lo que me dijo. Quiero que mis hijos crezcan como yo crecí. Por eso para él era tan importante saber si nosotros íbamos a necesitar que nos asistiera económicamente. Por eso para él era tan importante saber si podía contar de nuestro lado con un apoyo económico al final de nuestras vidas, para él tomar esa decisión, ¿sí? Y la quiere tomar porque quiere que sus hijos crezcan como él creció, viendo a su papá y a su mamá, sirviendo a Dios con todo. Ahí te va de nuevo. ¿Dónde estás en el camino? Ahora sí, no sé si me ayudas. Hijo, es necesario, porque hay que ser salvos. Si no pasas por esto, no hay salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Eso es básico, pero no es lo único. Y la parte de ¿voy a seguir avanzando o no? Pues nosotros como iglesia, como pastores, pues hacemos la parte que nos toca. Abrimos los espacios. Abrimos los espacios. Es un acto de fe abrir un espacio aquí, de verdad, ¿sí? En términos de que lleguen, de que todo salga, de que monten todo lo que hay que montar, dependemos mucho de lo que funcione. Nosotros en la vida tenemos un aproximado de 350 personas sirviendo cada domingo. Y entre semana estamos hablando de 400 más o menos. Y para mí uno que sirve es el chiquito. Nosotros tenemos el modelo de 2 generaciones, o sea, una generación sirve 2 generaciones abajo. Entonces tenemos muchos chavitos de prepa sirviendo en escolares, tengo escolares sirviendo en cunero. Digo, no cuidan a los niños, no cambian pañales, pero te ayudan a recoger, a jugar con ellos y todo ese rollo, ¿no? Son los que montan y desmontan, ¿no? ¿Sí? No hay forma de hacer iglesia sin eso. No hay forma. No hay forma, ¿no? El otro día llega el líder de jóvenes universitarios y me dice, Litza, me está costando mucho trabajo, los chavos no están llegando, no sé qué hacer. Le dije, a ver, tranquilo, ¿cuánta gente tienes? ¿Cuántos matrimonios te apoyan? Y ella me dijo, tantos. ¿Cuántos jóvenes te apoyan? Tantos. Le dije, tienes 20 servidores ahí. Claro que puedes hacer algo. Y entonces como que se le abrió y dijo, ay, sí es cierto, no estoy solo, porque se sentía solo. Tienes 20 ahí, ¿no? Se sentía solo y estaba a punto de entregarme el changarro. Así de, ahí se ven, ¿no? Es fiscalista también y tiene mucho trabajo. Y como bien decías, estos son sus meses de mayor trabajo, ¿no? Y la semana antepasada estaba a punto de decirme, hasta aquí, ahí muere. Le dije, yo te recibo el ministerio, yo te lo recibo, porque no es a fuerza. Pero una, la cuenta se la vas a dar a Dios y otra, no estás solo, ¿no? No me lo van a creer, pero a veces en este lugar uno necesita saber que hay siervos. Ah, pero no que están ungidos. Sí, sí estamos ungidos, pero nos cansamos. Ay, pero ya hay quien lo hace. Acércate y aprende. Acércate y aprende. Ayer no estuviste y batallamos con el audio. Alguien tiene que aprender. Yo no sé, no nació sabiendo. No le sobra el tiempo. ¿Sí? Alabanza. Ay, Litza, pero es que es tan difícil y Lore es tan técnica y tan buena y no sé qué. Empieza a aprender. No te estoy diciendo que mañana te vamos a soltar el micrófono y te vamos a poner a dirigir.
Pero ven a aprender. ¿Quiénes tienen hijos de prepa para abajo? Adiéstralos en un instrumento. Adiéstralos en un instrumento y ponlos al servicio de Dios. Ponlos al servicio de Dios. Si tus hijos no aprenden a adorar a Dios a través de la alabanza, van a acabar adorando lo que caiga. Ayer se lo decía yo a las mujeres. O adoran a Dios o adoran a Maluma. A ti te toca alinearlos. Vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Pregúntale a Dios: Señor, ¿quién soy para ti? A Dios tú y yo no lo engañamos. ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? ¿Soy hijo? ¿Soy discípulo? ¿Soy siervo? ¿O soy amigo? Ahora, yo no te estoy hablando de ser perfecto, ¿sí? Moisés veía a Dios cara a cara, como un compañero, como un amigo. Y Moisés no entró a la tierra prometida. No te estoy hablando de ser perfecto, no te estoy hablando de no cometer errores. Abraham, amigo de Dios. Y si tú lees la vida de Abraham, también hizo muchas cosas muy incorrectas y muy fuera del orden. Pero tiene que ver con aquí está mi vida, Señor. Y estoy dispuesto a caminar cerca de ti. Espíritu Santo, háblanos. Señor, yo te pido que cada uno de los que estamos aquí podamos ser enfrentados a esto. ¿En dónde estamos? ¿Hijos y salvos por tu gracia? ¿Discípulos? ¿Gente en formación? ¿Siervos dispuestos a morir a nuestro yo y a extender el reino? ¿O amigos? Espíritu Santo, háblanos. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy para ti? ¿Cómo me ves, Señor? ¿Cómo me ves? Dile que no te quieres estancar. Dile: no me quiero estancar. No me quiero estancar. Esto es un camino y lo tengo que andar y lo quiero andar. Quiero crecer. Quiero estirarme. Quiero ser útil en tus planes aquí en la tierra. Quiero ser útil en tus planes aquí en el camino. Quiero crecer. Señor, no permitas que me quede cómodo en donde estoy. No lo permitas. Señor, no permitas que me conforme solamente con ser salvo. Es lo más grande que me pudo haber pasado y no hay manera de que yo pueda pagar por eso. Pero no me quiero conformar con ser salvo. Y Señor, oramos por nuestras generaciones. Oramos por nuestros hijos. Padre, que mis hijos te amen. Oramos por los hijos de mis hijos, que te amen. Oramos por los hijos de mis hijos, que te amen. Señor, que entre mis generaciones, sin que uno solo se pierda, siempre haya siervos para ti y amigos, hombres y mujeres, que cara a cara sepan reconocer tu rostro y sepan reconocer tu nombre, Padre.
en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.